mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué placer poder encontrarme esta mañana con ustedes y juntos alabar a nuestro Dios, adorarle en espíritu y en verdad como solo Él lo merece y de la forma que Él ha establecido y exigido para nosotros sus hijos. Ok, entonces mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, pero lo quiero compartir a través de una enseñanza particular. Y para ello me gustaría comenzar de algo de fuera de la Biblia, algo que quizás conozcamos todos. Y quiero que nosotros comencemos con compartir algo de lo que sabemos. Primero, yo vengo de Cuba. Mi esposa, mi suegro que está acá también, que me acompaña, venimos de Cuba, somos cubanos. Pero es normal, es cotidiano entre los países latinos que a los nombres familiarmente se le llame de una forma cariñosa. Se me está ocurriendo, por ejemplo, a los Francisco le dicen Pancho. En México es así también, o Paco, ¿verdad? Paco, Pancho, que le dice de esa manera. A los Roberto quizás se le digan Beto se le parece. Y a los José, mis hermanos, ¿cómo se ve? Okay. ¿Y a los José cómo se le dice? Pepe, a los José se le dicen Pepe. Y esa es precisamente la curiosidad que les traigo. ¿Saben por qué a los José se le llama Pepe? Pues les traigo esa curiosidad, qué bueno que podamos compartirla. Primero que todo, a estas formas de decirle a las personas por su nombre, se llama hipocorístico. Vamos acá, okay. Hipocorístico. El hipocorístico de un nombre no es más que la forma cariñosa y reducida de decirle un nombre. Pero, bueno, de Roberto, Beto se parece un poquito. De Francisco, Franco se parece un poquito, pero de José a Pepe no se parecen nada. Y esta es la curiosidad. Hay una teoría que dice que de la influencia italiana, el nombre Giuseppe es como se dice José en italiano. Y quizás por la terminación haya influido y se haya terminado adoptando el nombre de Pepe, pero yo le traigo la que realmente puede ser. Y es que a José era el nombre de un personaje bíblico que es importante. ¿Saben cuál fue? El papá de Jesús, el papá de crianza de Jesús, el que se casó con María. Y en latín, la Iglesia Católica, cuando se establece la Iglesia Católica, empezó a llamarle en sus escritos y en sus cartas y en sus directivas Sanctus Josephus, Pater Putativus Christi. ¿Qué quiere decir San José? El padre putativo o el padre legal del Señor Cristo. Pero como la humanidad siempre ha sido un poco haragana para hablar tanto, pues enseguida empezaron a acordar este título tan largo y le decían pues Pater Putativus Christi, más tarde Pepe Christi, y pues más corto todavía, Pepe. Pater Putativus, de ahí viene las siglas. Por eso a los José le llaman Pepe. Y esta es una influencia que ha llegado al mundo, incluso al mundo secular, de la iglesia, o por lo menos de las historias de la Biblia, y que realmente ha influenciado, ha llegado hasta el mundo influenciando hasta el punto de crear una costumbre. Y así debe ser la vida de Cristo, de un cristiano, la Biblia. Debe llegar al mundo e influenciar al mundo, pero no es de esta la manera que Cristo espera que nosotros influenciemos al mundo. Lo primero que debe llegar al mundo desde la iglesia es la verdad que salva. Y ese es el tema, mis hermanos, que voy a compartir con ustedes. La verdad que salva. ¿Cuál es esa verdad? Que debemos dominar y que debemos transmitir al mundo para que el mundo conozca. Hoy hay muchas cosas, mis hermanos, que la iglesia necesita influir en el mundo. Muchos aspectos. Pero la verdad que salva debe ser la primera. La verdad que salva es la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesús para que el mundo pueda conocer precisamente cómo llegar a Dios, cómo conocer a nuestro Padre Creador. Muchas de las cosas de la Biblia necesitan influenciar al mundo y nosotros, como hijos de Dios, somos precisamente los instrumentos escogidos para llegar al mundo, mis hermanos. ¿Cuál es esa verdad que salva? ¿Cuál es la verdad que salva al mundo? Cristo. Pero nosotros lo sabemos, mis hermanos. ¿Saben qué? Yo he hecho la prueba con varias personas y bueno, la verdad que salva es la Biblia. Y dice el Salmo 119, versículo 60, pues efectivamente la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es verdad. Y eso es indiscutible. Pero les voy a hacer vamos a reflexionar sobre ello. Dentro de la palabra de Dios también está
la historia narrada del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Eso es verdad. Palabra de Dios y es verdad. ¿Eso nos salva? No nos salva. Está la historia del rey David y todo lo que pasó, como venció a Goliat. Eso es palabra de Dios y es verdad. ¿Eso nos salva? Hoy estudiamos la decadencia de Salomón con el hermano. Eso es verdad, pero eso no nos salva tampoco. De manera que sí, la Biblia es palabra de Dios y es verdad, pero dentro de la Biblia, dentro de esa palabra de Dios, tenemos que buscar cuál es la que salva, qué fragmento de esa palabra es la que nos salva. Algunos me pueden decir, no, es el Nuevo Testamento y quizás es Cristo Jesús, o quizás sencillamente es el Señor. Bueno, la palabra de Dios enseña en Juan 14:6, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es verdad también, mis hermanos. Y Cristo está declarando algo importante para nosotros. Tenemos que poner nuestra vista en Jesús. Pero no en todas las partes de Jesús, no en todas las partes de la vida de Jesús. Y les voy a explicar a qué me refiero. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Eso es verdad. Pero eso tampoco me salva. Jesús alimentó con unos pocos panes y unos pocos peces a miles de personas. Eso es verdad. Pero eso tampoco me salva. Jesús hizo muchísimas cosas como señales, pero no para salvarme a mí, sino para que en Él viésemos el cumplimiento de la palabra de Dios anunciada desde el Antiguo Pacto. Todas las verdades que hay en Cristo no conllevan a la salvación, sino la verdad que salva fue la que Él cumplió y que era definitiva, porque en esa se cumplían todas las promesas y todas las señales que se habían anunciado desde el Antiguo Pacto por todos los profetas y por nuestro Dios. Y es bueno que reflexionamos en esto, porque cuando conversamos con alguna persona denominacional, quizás podamos decir, la respuesta fácil es, a ver, ¿cuál es la verdad que salva? Pues el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo. Sí, pero ¿en qué consiste el Evangelio? Porque Cristo vivió 33 años y 3 años haciendo milagros continuamente uno tras otro. ¿Cuál es de hecho es lo que me salva a mí? Él resucitó a varias personas, incluyendo a su amigo Lázaro, hizo muchas señales, caminó sobre el agua, hizo que Pedro caminase sobre el agua. Eso es verdad, eso es indudable, pero eso realmente a mí no me limpia de nada. Nosotros como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que ser capaces de saber, identificar claramente cuál es la verdad que salva. Porque depende de nosotros influenciar en el mundo y que el mundo conozca esa verdad. Si no la dominamos, ¿cómo lo vamos a presentar? Si nosotros no estamos seguros de esa verdad, ¿a quién se la podremos decir? ¿Quién nos podrá creer? ¿Lograremos algo si no lo dominamos y decimos sencillamente, en la Biblia está la salvación? La vida, no, tenemos que aprender a ayudar a las personas. A eso se nos mandó. Ayudar a las personas, sí, en la Biblia es la guía que nos deja nuestro Padre para que nosotros podamos encontrar ese camino. Pero Cristo aquí nos está dando una señal, hay que buscarlo en Él, no en toda la Biblia, en Él. Vamos a compartir este texto maravilloso que está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Dice la primera parte del versículo, habiendo purificado vuestras almas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La verdad que salva, que es la que vamos a tocar puntualmente hoy, purifica nuestras almas. Por eso les decía, el hecho de que el pueblo de Israel haya salido de Egipto con grandes señales, con cosas muy poderosas que hizo Dios ahí, ¿me purifica mi alma? No, me da confianza, confirma mi fe, afirma mi posición en el camino de la verdad. Sí, eso es para ellos, pero no me purifica. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando. Dice la otra parte del mismo versículo, por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros obedecemos a esa verdad, pues la palabra entonces de verdad nos purifica en la obediencia a la verdad. Conocemos la verdad, vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá porque es necesario que nosotros, lo que hemos vivido, lo que hemos conocido de nuestro Señor, lo que hemos obedecido, sepamos contárselo a alguien más. Sepamos, pues, compartirlo con alguien más.
Dice la palabra de Dios que la verdad que salva, fíjense de acá, la verdad que salva purifica las almas, mis hermanos. Purifica las almas. Y el versículo que continúa, el versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Y dice aquí algo interesante que tenemos que notar. Siendo renacidos, renacidos. Miren, ser renacidos implica algunas cosas importantes, pero son renacidos no de cualquier forma, sino de una simiente incorruptible. O sea, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Porque nos hace nacer de lo verdadero, de lo perecedero, de lo que realmente es eterno, que es el Espíritu de Dios. Porque la carne va a morir y lo vamos a ver, mis hermanos. Vamos a ver que renacer significa volver a nacer, o sea, nacer de nuevo. Y vamos a tener la historia que quizás todos conocemos y que tenemos que aprender a relacionar con este texto de Pedro. Y es la historia de Nicodemo. A Nicodemo se le habló clarito. Bueno, Jesús le estaba hablando algo que Nicodemo no entendió, pero Jesús le reclamó. Hombre, eres tú maestro desde el pueblo, maestro de la ley, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. No queremos nosotros, mis hermanos, que Jesús un día me reclame eso. ¿Eres tú miembro de la iglesia de Cristo y no sabes estas cosas? Y pensar que pueda pasar eso con nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados para saber lo que tenemos que saber, para alcanzar la promesa de Dios, que es lo que aspiramos a alcanzar. Mis hermanos, ese texto en Juan 3:3, hablando Jesús con Nicodemo, le dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no renaciere, porque renacer es nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo siguiente, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, pues espíritu es. Y aquí vean lo que vamos a señalar. Lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, pues espíritu es, dice la palabra de Dios. Y allá en Pedro me decía, no hay que renacer de algo corruptible, de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se puede corromper, que no se va a echar a perder, que no se pudre, que es eterno, que permanece para siempre. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque el versículo precisamente de 1 Pedro 1:23 lo señala como una cosa importante a tener en cuenta. Y tenemos que aprender, mi Dios, que todo esto ocurre por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Es la palabra de verdad, la verdad que salva, que es la que vamos a buscar, mis hermanos. Versículo 24, continúa la palabra. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice la palabra de Dios, la hierba se seca, bueno, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra que purifica, que nos hace renacer, que permanece para siempre y además nos da cabida y entrada en el plan de salvación de Dios? Pues la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y eso está en la Biblia. Pero vuelvo a hacer el mismo señalamiento que hice anteriormente. Cuando conversamos con personas del mundo religioso, le preguntamos efectivamente qué es el Evangelio, no saben dar una respuesta concreta. Y el mundo sabe que existe un Evangelio, incluso los que no practican la fe cristiana o cualquier religión, lo conocen, porque ha influenciado vagamente en la sociedad, la cultura cristiana. Pero, ¿qué es el Evangelio? Como hijos de Dios somos capaces de explicarle al inconverso, al que necesita la palabra de Dios, al que necesita escuchar el mensaje de salvación, ¿qué es el Evangelio? Y más, ¿cómo lo obedezco? La verdad que salva, todos debemos dominarla, debemos tenerla, debemos estar adiestrados en ella, debemos perseverar en ella, como dice el apóstol Pablo, continuamente, en práctica y en enseñanza, para que realmente se cumpla la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿qué es el Evangelio?
pues las buenas nuevas, una de las respuestas que dan. Otros dicen es la Biblia, otros dicen es Jesús sencillamente, pero todas estas cosas, mis hermanos, con la verdad es que se queda corto a lo que dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 1. Nosotros dominamos este texto, mis hermanos. Sabemos que este es el concepto bíblico del Evangelio. Dado, y aquí, fíjense para que vean, Pablo está señalando que él les va sencillamente a recordar lo que ya él les había enseñado y algo en lo que los corintios perseveraban. Y le dice además, y si no perseveran en esto, pues creyeron en vano. Porque la cuestión es creerlo, tomarlo para sí, pero perseverar en ello. Y es una necesidad que tiene todo ser humano. Lo que pasa es que hay personas del mundo que no se han enterado, no vienen a cuenta de que la necesitan en nuestro Señor. Primero los Corintios 15, 1 en adelante, mis hermanos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, porque él les va a decir ahora el evangelio que ya les ha predicado, pero necesitan recordárselo. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Oh, entonces esta es la palabra que salva. La verdad que salva es esta, la verdad de la palabra de Dios, de todas las cosas que salva es esta. Porque si la retenemos, esta palabra, esta verdad, entonces vamos a alcanzar la salvación. Dice, si no, pues creísteis en vano. Siguiente versículo dice, porque primeramente os he enseñado, y está marcado desde ya en amarillo, lo que es el evangelio. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, definitivamente esta es la verdad que salva. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para quitarle a nosotros la carga del pecado, llevándola a Él en la cruz y dejándonos a nosotros limpios de esa responsabilidad, de esa condenación, limpiando nuestras almas, dándonos en ese momento la oportunidad de renacer, dándonos la oportunidad de acercarnos a Dios, quitando de en medio lo que nos estorba para tener una relación con Dios, que es el pecado, mis hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué pasa esto? Porque yo necesito ese sacrificio. Esto es también necesario explicárselo a aquel que no lo puede entender. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Sencillamente, lo que vino Jesús a evitarnos es que nosotros caigamos en consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte. Porque es la ley de Dios de que todo aquel que peque, pues merezca muerte, merece muerte. Y Cristo vino a evitarnos eso. Cristo vino a darnos vida eterna, porque Él ya asumió la culpa, Él ya asumió el castigo, lo sufrió, para evitar que nosotros tengamos que sufrirlo. ¿Podrá alguno excusarse y decir, bueno, es que yo no he pecado? ¿Por mí no murió? ¿Podrá alguno decir eso? Porque yo no necesito que nadie pague por mi pecado, porque yo no soy malo. Yo soy buena persona. ¿Podrá alguno excusarse delante de Dios? Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, mis hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Puede alguno excusarse? No. ¿Saben? Aunque sea una persona excelente socialmente y moralmente dentro de la sociedad, el hecho de no dar gloria y honra a Dios por todas las cosas es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Y lo mejor que puede hacer el ser humano es darle gloria y honra a Dios. Dejar de hacerlo es pecado. Es pecado, sencillamente. Hermanos, esta es la verdad que salva, mis hermanos. Muerte de Cristo, sepultura de Cristo, resurrección de Cristo, y todo esto por nuestros pecados. Pero conforme a las Escrituras, ojo, conforme a las Escrituras, lo que se había anunciado, porque me viene a la mente ahora, mis hermanos, el Señor Jesús tuvo un amigo, Lázaro. Él murió, fue sepultado y resucitó también. Pero esa muerte, esa sepultura, esa resurrección, perdón, no nos salva a nosotros.
porque Él no cargó culpa de nadie. El único que cargó culpa de toda la humanidad fue nuestro Señor Jesús. Llevó sobre el madero nuestros pecados y lo dejó allí. Lo dejó allí venciendo a la muerte con el poder de nuestro Señor. Pero ¿cómo podrá una persona ser parte de esta verdad que salva? Caigamos en tiempo. El sacrificio de Cristo ocurrió hace casi 2000 años. ¿Cómo me puede salvar hoy a mí? ¿Cómo puedo decirle o contarle a esa persona del mundo que eso que ocurrió hace tantos años a él lo beneficia? ¿Cómo lo alcanza esa salvación o ese sacrificio a esa persona que no conoce a Dios, que no conoce del plan de salvación? Tenemos que contarle la verdad que salva. Cristo murió por tus pecados, fue resucitado, cargó sobre sí toda tu culpa, toda tu condena, y resucitó venciendo la muerte y permitiéndote a ti tener contacto con Dios. Ok, ya soy salvo. No. Hay una pregunta que es reciente, pocos días después del Señor haber ascendido, se lo hicieron a los 12 apóstoles en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 37. ¿Recuerdan? Después del primer discurso de Pedro, los judíos que estaban ahí, que se habían amontonado, le dijeron: ok, ya matamos al Mesías, acabamos con él, ¿ahora qué vamos a hacer? Le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa misma respuesta, esa misma pregunta se la puede estar haciendo cualquier persona. Ok, ya Cristo murió hace 2000 años, ¿qué puedo hacer? La respuesta de Pedro tiene el mismo valor hoy en día. Hoy en día tiene el mismo valor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo para que more en vosotros, para que los guíe y para que les dé consuelo. La gran comisión, como se conoce este texto de Marcos capítulo 16, verso 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Bueno, el que creyere, ¿qué cosa, mis hermanos? ¿Toda la Biblia? ¿Que crea en la Biblia? Bueno, hay que creer en la Biblia, definitivamente. La Biblia nos ayuda a mantener la condición que alcanzamos cuando obedecemos a Cristo. Es como el manual de instrucciones de nuestra vida. Hemos nacido, no sabemos cómo llevar la vida de forma agradable para no dañarla, y tenemos un manual de instrucciones. Solo que la mayoría de las personas corre a vivir la vida sin leer el manual de instrucciones. Es una realidad, es una forma de verlo, para que entendamos. Hay que creer en que ese sacrificio carga con mis pecados, con mis culpas, con mis penas, en que yo puedo estar allí. Y dice, además de creer, pues ser bautizado. Obedecerlo, mis hermanos. Creer y ser bautizado es lo mismo que creer y obedecer. Recibir la palabra, la verdad que salva, y obedecerla. Porque sencillamente nosotros no podemos decir: yo creo en el Señor Jesús. Los demonios también creen y tiemblan. No por eso van a ser salvos, están condenados. No tienen parte dentro de la gloria de Dios. Y creen, conocen a Dios, además tiemblan, dicen que conocen su poder. Nosotros no llegamos todavía, no hemos estado en su presencia. Ellos sí lo conocieron, nosotros no. Tenemos que hacer algo más. No basta con creer, porque de alguna manera todas las personas creen en algo, de alguna forma, pero creen. ¿Sí? Tenemos que pensarnos entonces, si es necesario creer y bautizarnos, tenemos que entender, mis hermanos, qué pasa durante el bautismo. ¿Qué sucede en el momento que yo voy a las aguas del bautismo? Y también la segunda pregunta que es necesaria: ¿por qué es tan importante el bautismo? Ya hice el sacrificio, ya me lo contaron, yo lo creo. ¿Por qué bautizarme? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nosotros, la Iglesia de Cristo, lo resalta de una manera tan enfática cuando hay personas que no le dan importancia? Cuando la Biblia dice: hay que creer y ser bautizado. Y la primera ordenanza que se le da al pueblo que está escuchando el discurso de Pedro es: arrepentíos y bautícese. Los manda a bautizar. Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza. O sea, es la primera acción siempre antes que cuando alguien cree, recibe la palabra de Dios, la cree y decide seguir a Cristo, pues lo primero que hacen en la Biblia siempre es bautizarse.
hay alguna importancia maravillosa en este texto. Yo quiero compartir con ustedes Romanos capítulo 6, a partir del versículo 3. Y vamos a estar leyendo ahí. Y yo les voy a compartir una versión que no es la Reina Valera del 60, es la traducción al lenguaje actual. Creo que en este caso escogí esta versión porque lo dice de una manera muy clara. Romanos 6, a partir del versículo 3, estamos leyendo. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Estamos allí con Él, de manera espiritual, simbólica. O sea, yo tengo que morir al pecado, ¿no? Ya Cristo murió hace 2000 años casi, pero yo cuando voy a bautizarme, cuando me estoy bautizando, estoy allí en ese sacrificio. Estamos unidos a Cristo en su muerte. Dice el versículo 4, mis hermanos, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder. Cuando somos bautizados, morimos y somos sepultados. ¿Para qué? Para nacer a una vida totalmente diferente. ¿Se recuerdan el texto? Es necesario renacer no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Dice el versículo 5, mis hermanos, si al bautizarnos participamos de la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. ¿Qué sucede en el bautismo, mis hermanos? Que nosotros estamos yendo a la muerte con Cristo. Es la única forma que tenemos de que nuestros pecados efectivamente estén allí en la cruz. Yo puedo creer en el sacrificio de Cristo, pero si no llevo mis pecados a la cruz con Cristo, sigo estando contaminado. Sigo cargando con culpa. Y la forma que Dios ha establecido para que nosotros pongamos nuestros pecados en Cristo, para que nos libremos de esa condenación, es yendo a la cruz con Cristo a través de las aguas del bautismo. Por eso es importante que nosotros, hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Cristo, dominemos qué está pasando en el momento que alguien cree y obedece, en el momento que nosotros fuimos entregados a las aguas del bautismo, para también poder explicarle y hacer el llamado. Amigo que me escucha, usted puede entregarse a Cristo, puede ir al sacrificio con Cristo, puede ir a la cruz con Cristo. Si usted cree y quiere liberarse de su pecado, la forma está establecida. Dios la expuso y nosotros la compartimos para que usted se bautice en el nombre del Señor Jesús y se libre de la condenación que llevan sus pecados. La traducción al lenguaje actual, en mi opinión, brinda una forma de ver este tema de una manera maravillosa. En el bautismo, mis hermanos, Cristo carga con nuestros pecados. Él lleva los pecados. Él asume la culpa, mis hermanos. Él sufre nuestros dolores. Él nos limpia y además nos regala el Espíritu Santo, nos da el don del Espíritu Santo. Lo recibimos en ese momento. Y esa es la resurrección de simiente incorruptible que habla la palabra de Dios. Este es el renacer que Jesús le habló a Nicodemo. Esta es la necesidad que tenemos todo ser humano, hombre, mujer, la necesidad de renacer de esta forma. No hay posibilidad de renacer si no entramos por las aguas del bautismo. Usted puede tener fe, usted puede creer, usted puede estar acompañando a los miembros de la iglesia 20 años, pero si no ha nacido de nuevo, si no ha lavado sus pecados, ¿qué le podremos decir a Dios cuando lo tengamos de frente en el gran día del juicio de Dios? Señor, déjeme entrar porque durante 20 años yo no falté a ningún servicio. Hombre, ¿y lavaste tus pecados? Ah, no, eso no, porque yo creía que... No, la verdad que salva debe ser cumplida como se estableció, como Dios la puso. Porque Dios dice que busca adoradores verdaderos. Y los que adoran a Dios es necesario que en espíritu y verdad adoren. Hay una necesidad de hacerlo a la forma que Dios lo ha establecido, mis hermanos. Y esta forma, este método de ir a Dios, es el que está presentado a través del Evangelio, mis hermanos. No nos equivoquemos. Tenemos que saber qué hemos obedecido para poder compartirlo. Llevemos este mensaje de salvación, mis hermanos, a las personas que lo necesitan. Hay muchas personas que lo necesitan. El método, la forma, también está claro en la Biblia. Tiene 6 pasos que son indiscutibles para todos. Hay que escuchar el mensaje de salvación. Esto muere, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por tus pecados. Hay que escucharlo.
Hay que creerlo, evidentemente. Si no lo crees y te bautizas por algún otro interés, nada hiciste. Es necesario creerlo. También hay que arrepentirse, hay que caer en cuenta. Hombre, sí le he fallado a Dios y no quiero seguir por este camino. Quiero realmente llevar una vida agradable a Dios. Quiero esa recompensa. Hacémoslo de esta manera. Dios no está diciendo, tienen que obedecerme y porque me da la gana de que me obedezcan y no hay nada. No, Dios te está prometiendo cosas maravillosas. La vida eterna, sin sufrimiento, donde Él esté supliendo todo para nosotros. Gozo indescriptible, inimaginable. Cosas inefables, como decía Pablo, lo que vio en el cielo, en 2 Corintios, mis hermanos. Entonces es necesario escuchar, es necesario creer, es necesario arrepentirse, es necesario confesar. Por eso, en el momento del bautismo se le pregunta, ¿crees que el Señor Jesús es tu Salvador? ¿Crees que el bautismo te limpia de pecado? ¿Crees que recibes el Espíritu Santo? Es necesario confesarlo. Jesús mismo dijo que me confesaré delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es necesario bautizarse, mis hermanos, porque esta es la forma de ir a la cruz con Cristo. Y también es necesario perseverar. No acaba aquí. Es necesario perseverar. Aquí hay muchos hermanos que estoy convencido, muchos que pues, ya lo han escuchado, y muchos invitados también quizás. Muchos lo han creído, ya muchos se han arrepentido, muchos han confesado y muchos han bautizado. Estamos perseverando, como la Biblia dice. La pregunta que quiero que se lleve: ¿estoy perseverando realmente? ¿O estoy siendo como Salomón? Yo me la sé toda, tengo una sabiduría que Dios me la dio, yo no voy a fallar. ¿Se imaginan que caigamos en esos errores? La historia de Salomón está puesta para que aprendamos, que aunque seamos muy sabios, la caída del pecado está ahí, a la vuelta de la esquina, para que meditemos que no podemos confiar en nosotros mismos. Ahora yo le pregunto, en estos pasos, mis hermanos, ¿en cuál está usted? ¿En cuál de estos pasos para realmente alcanzar esa salvación está usted? ¿Ya usted creyó o tiene dudas? ¿Realmente ya usted pues, se arrepintió, ya confesó, ya se ha bautizado? ¿En cuál paso está usted? ¿Cuál le falta? ¿Cuál le falta a usted? Y si alguien me escucha que todavía no ha sido bautizado, pues mírese reflejado, no es difícil seguir a Cristo. El camino del Señor es para valientes, pero no es difícil. Lo que vamos a pasar quizás sea un poco tormentoso, pero no es difícil. La palabra de Dios asegura que nuestro Señor no quiere que nosotros nos vaya mal. Dice que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no es una carga, no nos van a lastimar, sino que nos van a preservar para la salvación. Mi hermano, a forma de conclusión, les digo algo: la verdad que salva tiene que ser la bandera del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Tenemos que dominarlo y exponerlo de forma clara. ¿Cuál es la verdad que salva? Cristo murió por nuestro pecado, Él fue sepultado y resucitó conforme a la que estaba anunciado. No cualquier resurrección como la de Lázaro o como otra, no, Él. ¿Y por qué es esto importante? Porque ahí Dios puso todo el pecado de nosotros, de la humanidad. Y nos dio la oportunidad de, limpios de pecado, poder entrar en su presencia. Imagínense, esta ilustración me encanta ponerla. Imagínense que Dios está en el cielo, digamos que un castillo, no sabemos, la Biblia nunca lo describe, pero Él dice, aquí todo es brillante, todo es limpio, todo es blanco, todo es maravilloso. Y el pecado viene siendo como la mugre, el lodo en los zapatos. Él no va a permitir que se manche el lugar donde Él está. Tenemos que primero despojarnos de todo lo que nos ensucia nuestra presencia delante de Dios. El pecado viene siendo como un abrigo de espinas. Dios quiere abrazarte, pero si usted está ahí rodeado de espinas, Dios no va a poder abrazarte. Tenemos que despojarnos de ese abrigo de espinas que es el pecado. Tenemos que aprender, mis hermanos, que la verdad que salva tiene que ser lo primero que le digamos a las personas cuando quieren que le hable de la iglesia, cuando quieren escuchar algo de iglesia, cuando quieren escuchar algo de cualquier hermano, de cualquier mensaje de la Biblia. Pero ya sabes el evangelio, sabes cuál es la verdad que salva.
que te puede enseñar de cualquier cosa, y así hizo Felipe con el eunuco. Está hablando del antiguo pacto, y si partiendo de esta escritura enseguida vino y lo llevó al evangelio, la verdad que salva. Hermano, no todos van a creer, pero el mensaje, la responsabilidad de nosotros es que el mensaje llegue y dejemos que la palabra de Dios haga su trabajo, haga su efecto. Como pueblo de Dios el llamado está hecho. Compartamos esta verdad que salva y compartámoslo de manera clara, de manera que las personas nos puedan entender, para que puedan obedecer los pasos que son tan sencillos de obedecer, de seguir. Para los amigos que nos acompañan, ¿qué espera para salvarte? ¿Qué espera? Esta verdad bien sencilla de obedecer, de entender. Ven a los pies de Cristo, lava tus pecados, por favor. Sírvele y persevera para que alcances junto a todos nosotros la salvación y la vida eterna. Qué lindo sería tener las fiestas como pueblo de Dios en la presencia de Dios, supliendo de todas las cosas. Mis hermanos, que Dios les bendiga, es mi deseo en esta mañana. Muchas gracias.